con la ideología protestante, esta posibilidad de generar recursos y reinvertir. ¿Cómo? Weber, digo, básicamente. Por supuesto. Digo, y en este caso eran grupos protestantes que estaban establecidos siguiendo esta teoría weberiana. Digo, estas son algunas de las posibilidades. Además, quedaron, no tuvieron idea de conquista al principio, la van a tener después. Y siempre utilizaron campañas, de alguna manera, de particulares. O sea, no invertía el Estado dinero para bancar la campaña. Se van a hacer directamente como empresas particulares, donde después le van a pagar al Estado. Piensen que todavía no es un Estado-nación, ¿sí? Todavía va a terminar de ser un Estado-nación mucho después de la Guerra de Secesión. Son estados absolutamente separados. Y además con otra característica. Estados Unidos se conformó a partir inmediatamente después de las 13 colonias, en un estado absolutamente militarizado. Con este temor a Canadá y el temor a los indios, Estados Unidos crece desde la militarización. ¿Sí? El tema del armamento no es de ahora, ¿eh? Una enmienda creo que dice que todos tenían que tener un arma porque estaban en guerra o algo así. Exactamente, la guerra constante. Y ellos, de alguna manera, esto lo tienen establecido. Entonces, también hay un espíritu de conquista y de guerra y de dominación muy particular. Sobre todo por protegerse de sus tierras, ¿eh? Sí. No, la enmienda que dijo el compañero hasta el día de hoy está aquí. Existe, por supuesto. El tema de las armas. Otra de las cuestiones que tiene Estados Unidos, o lo que eran las 13 colonias, de alguna manera, es el tema de, a diferencia del resto, es la propiedad privada, ¿sí? Y estos minifundios, cada sector, no hay latifundios, van a estar sí en la zona de Luisiana después, y esta es la lucha entre el norte y el sur, entre otras cosas. Pero acá no hay tierras del rey. ¿Se acuerdan que era la diferencia de lo que pasaba con los virreinatos? Tierras que se trabajaban, bueno, esto también hace que los diferencie, ¿sí? Entonces, viven de una agricultura importante, tienen el tema del té, pero además tienen manufactura. Y las pieles forman parte de esa manufactura después para entregar a la revolución industrial, ¿sí? No es que las pieles son nada más que para hacerse tapaditos, sino que en realidad forma parte de la ropa, del cuero para los zapatos. Sí, Maxi. Ah, no, pensé que querías decir algo. No hiciste así, pensé que... porque veo 4 nada más. Nada, ¿se entiende estas diferencias? Esto es para poder entender de alguna manera... Esto es para tratar de comprender de alguna manera que Estados Unidos no tiene características similares al resto de América. Vieron que siempre se dice Argentina y Estados Unidos en determinado momento económico podían tener el mismo desarrollo. ¿Se acuerdan? Lo deben haber leído o escuchado más de una vez. En realidad, desde el origen son diferentes, por lo tanto, hay un montón de cosas que nosotros no podemos equiparar. Es mucho más sencillo que nosotros equiparemos el desarrollo de la Argentina con el desarrollo de otros países latinoamericanos, ¿sí? Con la misma política de colonialismo que han tenido, que la que ha tenido Estados Unidos como desarrollo. En algún momento se utilizó esa teoría de casi somos Estados Unidos, casi hacemos la industrialización exactamente igual. Y en realidad nosotros siempre era de dependencia, porque nosotros hacíamos sustitución de importaciones, pero después terminábamos teniendo que seguir exportando agricultura. Digo, nosotros tuvimos sustitución de importaciones, pero seguimos exportando granos y carne. No es que exportamos máquinas en líneas generales, ¿no? La mayor cantidad de dinero que entraba siempre fue de la exportación agrícola-ganadera. Esto nos pasa a todos los países latinoamericanos, con excepción, por supuesto, si pensamos en otros tiempos, Venezuela y el petróleo. Digo, ahí hay otra exportación. Pero en determinado momento era solo la exportación que era agrícola-ganadera, o agrícola solo. Acá la diferencia, ¿sí? Se va a ir dando donde el desarrollo de los Estados Unidos es diferente a partir de estas 13 colonias. Y su independencia, pero tiene que ver también con el tema de su origen, no solo religioso, sino de autonomía en relación
a otro contexto, que no fue el nuestro. Bueno, nuestro digo cuando hablo de América Latina en general. Bien. ¿Preguntas? No, yo le quería comentar al respecto de eso, hay un artículo que salió, creo que en la BBC, no lo recuerdo realmente ahora, pero que ponían este acento en por qué Argentina, con la potencialidad, digo, económica, industrial, no solo por la agricultura, sino por los recursos, la biodiversidad, no pudo despegar de la manera industrial que lo hizo Estados Unidos. Y ponen el acento en justamente esta virtud de colonizaje, digamos, estadounidense, que tiene más, repartir 30 hectáreas, creo que hay un límite de 30 hectáreas no más para el de esa manera, y acá favorecimos el latino. Sí, además, otra de las cuestiones, ellos tuvieron, en realidad, la guerra de independencia no fue la guerra de independencia nuestra. O sea, nosotros, América Latina o el Imperio Español, es algo mucho más grande que se divide en 1000 pedazos. Y esto es absolutamente al revés. Es un sector mínimo que avanza sobre el resto de un continente. ¿Se entiende esto? O sea, no hay sectores que le van a... La guerra de secesión, porque son los modelos económicos, ¿sí?, que se van a enfrentar. Pero ya estamos... No pasaron por las guerras nuestras que terminaron con la destrucción de toda la unidad que había de los virreinatos y las capitanías generales. ¿Sí? No tuvieron eso. Y el tema de no había quienes eran, para decirlo de alguna manera, la oligarquía a cargo de latifundios, que se habían quedado con las tierras del rey o que se habían quedado, ¿sí?, con las propiedades que le sacaban a los indios. Acá va a ser diferente, porque acá el criterio de producción es otro. Están mucho más cercanos a la revolución industrial. Y nosotros estamos haciendo los movimientos revolucionarios a partir de 1810 en América, y la consolidación de los estados latinoamericanos va a ser a partir de 1870, como consolidación de estados nacionales, porque en el medio hay guerras de, no solamente la guerra de independencia, sino que después están las guerras civiles para ver quién se queda con el gobierno hasta que se establece un poder central, se establece una constitución y se establecen los límites con los países vecinos. No sé, las últimas guerras, después de la guerra del Paraguay, está la guerra del Pacífico entre Bolivia, Chile y Perú, que es la guerra del salitre. Hay una serie de cuestiones que se van a ir dando que no tiene Estados Unidos. Estados Unidos está en un sector y avanza desde ahí. Insisto, y la guerra de secesión son dos modelos económicos, políticos, sociales, culturales, absolutamente diferentes, que nunca se terminan de zanjar, porque si no, hoy no tendríamos los problemas que tiene Estados Unidos con el tema de los negros, o sea, de los afrodescendientes. O sea, nunca se zanjó lo económico, pero todo lo que tiene que ver con lo cultural, el sur sigue siendo tan racista, ¿sí?, como lo era antes. Sí, Santiago. No, que justo usted había traído a colación lo de la cuestión de Weber, y justo leyendo para otra materia que hablaba de Arindong y la situación de la militarización en Buenos Aires, que se puede decir que tener un parangón. Creo que la diferencia puntual que decía en un texto de Weber entre Estados Unidos y América Latina, que lo nombraba Maxi, es como que el burgués, el modelo del empresario latinoamericano es este empresario aventurero feudal. Si bien es un empresario capitalista, es un tipo orientado a la ganancia, al comercio de ultramar, no algo productivo, que fue también el destino que tuvo España y que lo tiene hasta ahora, que tenía oro, pero se dedicaba a importar de la propia Inglaterra y más tarde ahora de Estados Unidos. Creo que el nodo productivo lamentablemente lo heredamos de España, y por eso la élite de Buenos Aires se conforma de una forma comercial y aventurera. Sí, además el tema de nunca se perdió el criterio de la dependencia ultramarina en los países latinoamericanos todo el tiempo, no el desarrollo interno. Siempre era la discusión por los puertos y quién gobernaba estos estados, por eso las guerras intestinas entre todos los países,
Los que tenían valor eran los puertos. Entonces se destruían economías del interior que además se destruyen con las guerras civiles y con la guerra de independencia, cuando se arrasa con todo, porque toda América del Sur fue pasada la guerra desde 1810 hasta 1824, que terminan con la batalla de Ayacucho en Bolivia, ¿sí? Todo ese tiempo fueron muchos años de destrucción. ¿Y cuál fue el otro problema? Esa gente que fue a luchar, eso lo vamos a ver después, nunca se desmilitarizó. Esos pasaron a formar parte de algunos caudillos como su guardia de corps y formaron sus grupos, ¿sí?, para gobernar determinados sectores. Así se organizan en tema de caudillos y finalmente sobre eso es lo que van a querer luchar los ejércitos nacionales. O sea, no reconoce, porque lo que querían era tener otra, o sea, eran absolutamente, en el caso de Argentina, separados de Buenos Aires. En el caso de Brasil, van a tener ciudades absolutamente contrapuestas, ¿sí? No es lo mismo Minas Gerais que el sur, ni el norte, ni Río, digo, cada una se va a manejar de una manera diferente y va a pasar, ahí también se van a desarrollar diferente. ¿Por qué? Porque no tuvieron guerra de independencia. Porque ahí es un rey que se va cuando el hijo le hace una especie de golpe de estado, le saca el trono y se queda con el trono el hijo, que finalmente termina entregando el poder democrático en 1876, 77, estamos hablando de 100 años, casi 100 años después, o por lo menos 80 años después. Digo, estas cosas hicieron desarrollos diferentes. Entonces, me parecía por ahí ver algunas de estas cuestiones para ver cómo el desarrollo diferente lleva a que la revolución de Estados Unidos sea antes. Tenían todo resuelto. ¿Qué es lo único que necesitaba Estados Unidos para independizarse? El manejo del poder político. Porque el poder económico ya lo tenían. Perdón, ¿Ustedes creen? Pero no dijo que tenían cierto grado de independencia igualmente, o sea, tenían un manejo político. Pero querían todo el poder. No querían, o sea, no querían saber nada. O sea, ¿para qué los necesito? ¿Para qué necesito una monarquía? Y por otro lado, ¿ustedes creen que no le iban a comprar el té a los Estados Unidos, a los ingleses? Se lo iban a comprar igual. O sea, lo económico no lo iban a perder, pero tenían la ventaja de la manufactura. Y además, es ahí donde después Estados Unidos comienza a darse cuenta que el mercado es el resto de América Latina. Entonces, comienza a comercializar y a mandar todo el tema de sus manufacturas a Centroamérica. Por eso es tan importante esta relación que tiene desde la Florida y desde los distintos lugares de las islas del Caribe, porque ahí va a tener bases inglesas donde va a comerciar y después Estados Unidos va a seguir con ese comercio, porque esas bases que quedan inglesas le conviene más seguir con Estados Unidos que con el resto, sobre todo cada vez que había una guerra en Gran Bretaña, ¿sí? Claro. ¿Preguntas? No me surgió ninguna ahora. Queda claro las diferencias, queda claro cómo Canadá le termina acordando, después que queda sola después de la Revolución Francesa, no le queda más remedio que acordar y quedarse así y tener mejor relación, porque ¿quién la va a abastecer? De alguna manera es Estados Unidos el que termina abasteciéndola. Ellos han tenido esa guerra en 1820 y después ya no tuvieron ningún otro grave conflicto. Tienen una idea, de hecho han formado los acuerdos del NAFTA y demás, todos los han hecho con Canadá. Nunca Canadá quedó afuera, ¿no? Tiene una relación muy particular. Además esto de respeto, entre otras cosas, porque hay dos idiomas, esta idea de que hay ingleses y franceses, ¿sí? Profe, y después hay como una liga, ¿no? Por decirlo así, que se llama la Commonwealth, ¿no? Que está incluido varios países de habla inglesa, ¿no? Como Australia. En realidad, el Commonwealth es la organización de las ex colonias norteamericanas. Todas las que fueron ex colonias norteamericanas forman parte del Commonwealth. O sea, estoy pensando, además de Australia, tienen Sudáfrica,
¿sí? Más allá de que se independizan, forman parte como de una alianza, son una alianza defensiva. Si alguien ataca a alguno de los países del Commonwealth, colonias inglesas, ¿no? De las colonias inglesas, si alguien las ataca, el resto responde por ellas. Es como una OTAN, pero exclusivamente Inglaterra. Claro, pero no son de ataque. La OTAN puede atacar. Claro. En el caso del Commonwealth solamente defensiva. Es como diciendo, en realidad no se acerquen a nosotros. La OTAN es la que tiene barcos y demás. Data hace mucho tiempo también, si no me equivoco, ¿no? ¿La del Commonwealth? Sí, es algo que tiene, históricamente es anterior incluso a las guerras mundiales. Es algo que a medida que se iban liberando iban formando parte de los acuerdos. Ustedes tengan en cuenta que, yo no sé si ustedes saben que Inglaterra no tiene constitución nacional. No sé si saben, no tiene escrito, no tiene un libro que es una, si yo quiero la constitución inglesa, no existe. Porque nunca se escribió una constitución. Lo que tienen son actas, ¿sí? Que están hechas o por el rey o por el parlamento. Entonces, esto forma parte de una de las alianzas en esas actas. Digo, porque a veces pasa, otros países tienen constitución. Inglaterra nunca la tuvo, nunca tuvo esa, nunca fueron constitucionalistas. Todos los demás acataron de alguna manera la idea de Rousseau, ¿sí? De este pacto o contrato social. Inglaterra no. O sea, se maneja, porque tiene una monarquía parlamentaria, pero siempre se manejaron con actas. Ahora, no quiere decir esto de que no tengan reglamentos y demás. Lo que digo es, no tengo un papelito que es un librito de la Constitución Nacional. Entonces, estos acuerdos se van juntando. ¿Y cómo se establecen las normas en Inglaterra? Y se van juntando. Excepto que una derogue a otra, difícilmente un rey derogue a otro. ¿Sí? No es que es como lo constitucional que se vota. Entonces, el Commonwealth es una de estas actas, a medida que se iban independizando, se fueron acordando. Y una de las que, antes que llamara Commonwealth, estuvo muy interesado con esto, va a ser la reina Victoria, que es la que fue, dentro del sistema imperial, la más fuerte, que es la que era en realidad la emperadora, porque así se llamaba, de la India, más allá que era la reina de Inglaterra. Pero digo, toda la etapa victoriana, toda esa etapa está muy relacionado con mantener ciertos acuerdos entre las ex colonias inglesas. Pero es más de protección. La OTAN sí. O el mismo Hong Kong, ¿no? Que es un caso particular de China, ¿no? Hong Kong fue hasta hace poco, en realidad un protectorado norteamericano, ni siquiera era una colonia, porque esa es la otra. Los norteamericanos tienen colonia, pero tienen protectorados, ¿sí? En determinado momento, Cuba fue protectorado de Estados Unidos. O sea, después de la independencia de España, tuvo un protectorado norteamericano y recién después viene Batista. Digo, hay protectorados que es los cuido porque ustedes no saben manejarse. Entonces, ¿cuál es el protectorado que tienen? Tropas norteamericanas en determinado lugar. ¿No? Lo pasó en toda Centroamérica. Hizo claro, como la base de Guantánamo en Cuba. Exactamente. Que le queda de aquel protectorado a la base de Guantánamo. Por eso nunca se la pudieron reclamar. Claro. Y de hecho, ¿qué son estos protectorados? Y en América Central han sido terribles porque los marines, que son los que se quedan ahí, el tema del canal de Panamá, Nicaragua, lo que forman no tienen ejércitos de estos países, tienen guardias civiles, que son policías militarizadas. ¿Por qué? Porque la protección se la daban los marines norteamericanos, estos ejércitos norteamericanos. Entonces no tienen ejércitos de línea como tal. En líneas generales funcionan como ejércitos, ¿sí? Pero no son ejércitos de línea como tenemos la concepción nosotros de un ejército que es el ejército prusiano. Es más parecido a los ejércitos europeos que al ejército norteamericano, la concepción, no sé, de Riccieri cuando organiza el ejército. ¿Sí? Sí, Santiago. No, un caso, si bien no lo vimos, es interesante porque es actual de Haití, como que nunca le pudieron perdonar la revolución de Haití, y hoy por hoy, si bien es considerado un estado independiente,
tiene dentro de sí ejércitos de ocupación, entre ellos, aunque parezca loco, de Argentina. Y sí. Lo que pasa es que Haití, lo que nunca se le va a perdonar, que haya sido una revuelta primero de negros, de esclavos, y segundo que era el mayor centro de azúcar, porque esta es la otra, donde estaban los ingenios, o sea, no solo el cultivo, sino los ingenios, porque esta es la otra. En un momento, el ingenio, después se lo llevaron a Estados Unidos, pero los ingenios, igual que en Cuba, la producción de azúcar. Entonces, de golpe, tenían la fábrica, el ingenio como fábrica, para decirlo vulgarmente, la fábrica de azúcar. Entonces, de golpe lo habían dejado sin azúcar. Y no se puede permitir que alguien tenga el poder de decidir que un producto no exista más. Azúcar, tabaco, digo. Esto no se le va a permitir nadie que lo hiciera, y menos en ese momento. Además, cuando veamos a Haití, empiezan, le pega el rey cuando se independiza, le pega la Revolución Francesa, ¿sí? Le pegan los vecinos, pobre. No es que alguien se pone a favor de ellos, sino que hasta el cambio de gobierno les hace mal. Porque los franceses después también quieren, la revolución también quiere volver a acceder a a Haití. ¿Por qué? Porque es un baluarte importante en una zona económicamente muy importante. ¿Sí? Es un centro de circulación monetaria muy fuerte. Además, cada barco que tiene que pasar a México tiene que pasar por las islas cercanas de Centroamérica. ¿Cómo hace para esquivarlo? No hay manera, a no ser que entre por el Pacífico, y en este momento no se entraba por el Pacífico, se entraba por el Atlántico. ¿Se entiende esto? Entonces, dominar esa zona, por eso el Canal de Panamá queda durante muchísimos años en manos de Estados Unidos. O sea, lo va a hacer un francés, porque en realidad el que lo dirige es un francés, los primeros que ponen plata son los franceses, lo van a hacer en Nicaragua y los ingleses se lo hacen cambiar, y los norteamericanos finalmente lo llevan a Panamá. Pero en realidad el canal se hacía en Nicaragua. Porque hay un lago, el lago de Managua en el medio, entonces era mucho más fácil poder hacer el canal. Porque el grave problema es que el Atlántico y el Pacífico no tienen la misma altura, las aguas. No es que yo pongo un barco como en los mapas, lo corto y cruzan. No son iguales. La zona del Pacífico es más alta, porque están las montañas. O sea, no están al nivel del mar exactamente igual. Lo que nosotros tomamos el cero del nivel del mar, del Atlántico y del Pacífico no es la misma altura. Entonces hay que hacer un sistema de esclusas, hacer entrar los barcos, llenarlos de agua o sacarle agua, equilibrarlo. En Nicaragua era más fácil porque se cortaba hacia el lago de Managua y del lago se compensaba. ¿Sí? ¿Se entiende esto? El tema es que era mucho más fácil sacarle a Colombia Panamá y declararlo Estado independiente cuando Panamá pertenecía a la República de Colombia. O sea, le van a hacer la declaración de independencia y ahí ya no tengo que negociar con nadie. Pero bueno, nos hemos ido a un recorrido de la política de Estados Unidos sin haber pasado por la doctrina Monroe, por América para los americanos, digo, una serie de cuestiones. Mi idea es que vamos a trabajar... El canal lo maneja Estados Unidos todavía, ¿no, profe? ¿Cómo? El canal de Panamá lo maneja Estados Unidos todavía, ¿no? No, ahora corresponde a Panamá. Ellos tienen, o sea, ya se lo entregaron, después de haber matado a un presidente y haber desembarcado a los marines y todo lo demás. Y las pero eso no fue hace mucho, en el 89. No, claro, pero lo que tienen es el usufructo de el canal, ¿sí? Le entregaron las tierras, que eran las laterales del canal, pero el uso del transporte y demás sigue estando como un protectorado, como había pasado. Lo mismo sucedió, como decía tu compañero, en Hong Kong. ¿Cuál es el problema que tiene hoy Hong Kong? Que ya no tiene ese protectorado y por eso China quiere avanzar sobre Hong Kong. Vieron que había movilizaciones y le querían cobrar impuestos, porque teóricamente o estás bajo un protectorado, o sos independiente, o sos China. O sea, Hong Kong no tiene muchas opciones. Entonces, también las polémicas vienen porque el Estado chino está metiéndose de cabeza con la poca libertad que le queda a Hong Kong, aparte por eso. Tal cual, porque el problema que tiene es esto: ¿quién lo protege ahora? Claro. Entonces, por otro lado, también China necesita de las industrias que tiene Hong Kong, porque es un centro económico tan importante que tiene industria y dinero, tiene bancos
que no tienen en China de la misma manera, porque es un sistema capitalista. Entonces, es una pata que le ayudaría en este nuevo orden mundial post-pandemia o en estos acuerdos que pueda haber con la economía. Necesita tener una pata dentro del sistema capitalista para poder jugar con dólares, no solo con yen. Bien, nada, la idea es, nosotros cuando veamos historia de Estados Unidos, la vamos a ver dentro de estos contextos, ¿sí? En relación siempre con América Latina, ¿no? Yo, más allá que la historia se llama Historia de América, en general, decidí en el momento de tomar decisiones por la cantidad de temas, focalizar siempre, más allá que veamos estas cuestiones de Estados Unidos, que veamos guerra de secesión, que veamos determinadas cuestiones, siempre en relación a lo que puede pasar con el resto de América, porque si no, vamos a tener, porque es apasionante la historia de Estados Unidos, vamos a tener mucho tiempo viendo Estados Unidos y poco del resto de historia latinoamericana. Y hay algunas cosas que la podemos trabajar en línea porque son similares en América, o ver las diferencias por estas características, ¿no? O sea, el tema de ser, las guerras de independencia van a ser diferentes en Centroamérica que en Sudamérica, pero de alguna manera la conformación de los estados ya es totalmente diferente a la conformación de Estados Unidos o de Canadá. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Vuelvo a decirle por los que no me escucharon al principio, así los voy liberando. Lo primero es, yo voy a mandarles para el PowerPoint que les debo de la semana pasada y les voy a mandar el texto de Bender, que es el que van a ver Estados Unidos, el capítulo 2 de Bender, que ustedes ya trabajaron el año pasado en la introducción y el capítulo 1, ¿sí? Así que vamos a ver de ahí la independencia de Estados Unidos, del capítulo 2 de Bender. Y posiblemente le mande algo de Haití para que lo lean en las vacaciones. Nada, para que tengan una idea. Sí, lo que necesito, que por ahí para el día 20, después me fijaré bien en el calendario, me manden, que lo voy a mandar por tarea, un esquema, ¿sí? Un esquema, no, un texto argumentativo de lo que vimos en la primera unidad, ¿sí? Que miren en el programa todos los temas que vimos en la primera unidad, cómo los relacionan, de qué manera, digo, un texto para ver, quiero ver si comprendieron en este despiole que es Zoom, clase que no se pueden dar, textos que van volando, grabaciones que a veces existen, a veces no. La idea es si se comprendió por lo menos la unidad 1. ¿Sí? Profe, sí. Tiene que ser algo más bien sintético, o sea, tampoco tan extenso, ¿no? Algo... Es lo que entendieron, a ver si entendieron la relación entre los textos para esta unidad. ¿Sí? A ver si me descolgué tanto que los textos no tienen nada que ver con lo que vimos, o por el contrario, pudieron encontrar una relación que yo no encontré. ¿Se entiende esto? Lo que vos? Sí. O sea, es algo que no le estoy pautando. Antes me decía Alexis, por ejemplo, podemos partir de las reformas borbónicas y de esa manera hacer un desarrollo. Y yo decía, puedo partir de Tupac Amaru y decir qué pasó, por qué terminaron estos movimientos, y es entrar por un lado y por el otro. ¿Se entiende? No entraría esto que vimos hoy, ¿sí? Lo último sería hasta lo de Miranda. ¿Qué fue? Serían los textos de Fernández, de Mirés y de Haussmann. ¿Esos tres? El de Alperín. Es el que da la primera parte. Ah, de Alperín, sí. Por eso. Pero digo, pero no estoy pidiendo qué texto quiero que usen, ¿sí? Cada uno retoma por donde toma y puede decir, esto me pareció de Alperín, no le estoy pidiendo no quiero hacer una comprobación de lectura, no sé si se entiende el concepto. ¿Los temas centrales a marcar, digamos, de lo que fue desarrollando, o eso es a criterio nuestro? ¿Cómo? Perdón. Que los temas centrales, digamos, que quiere que toquemos de la primera unidad, ¿los va a marcar usted en lo que va a mandar, o eso es a criterio nuestro? Ustedes, a criterio de ustedes, incluyendo los contenidos que estuvimos viendo. O sea, para ver si hubo una comprensión de lo que estuvimos trabajando. Ok, gracias. ¿Sí? Una comprensión de lectura, leer de tal punto a tal punto, de preguntas, no me parece que no es momento. Por ahí lo haríamos en otro momento. Y después de mi primera experiencia con Alperín con ustedes, reviso algunas cuestiones y creo que vamos a ir trabajando por otro lado, porque el contexto brinda esto de trabajar por otro lado, ¿sí? Pero se entiende el trabajo, es esto de
nada, una síntesis para ver qué quedó de esta primera unidad como para relacionar y seguir adelante. Y los textos que yo les... Después No, si enviar después al Classroom a una fecha tentativa o algo por el estilo. Sí, en el Classroom lo voy a subir a la parte de tareas para que ustedes puedan directamente entrar ahí. Y yo no le voy a poner fecha de cierre. Vieron que el Classroom tiene que, si no entregan a tal fecha, se cierra y no les voy a poner fecha de cierre. Pero no se extiendan del 20 porque van a estar de vacaciones. Y no sé si alguno después va a tener que preparar algo, digo, no se extiendan de esa fecha. Okay. Solamente pueden empezar a hacerlo, es solamente eso. No les voy a dar muchas más indicaciones que las que estoy diciendo en forma oral. Entonces, si alguien quiere empezar a escribir y empezar a mandarlo, bienvenido sea, ¿sí? Bien, bueno. ¿Preguntas? No. O los mezclé tanto que es todo lo mismo, que es una opción. O sea, les di tantas vueltas que en realidad los mareé que puede haber pasado. O entendieron todo de una porque son fantásticos. Las dos opciones son posibles. Elijan ustedes. Un poco y un poco. A Bender, ¿no? Primero también. Bueno. Leer el capítulo de Bender y ahí masticar todo esto, ¿o no? Eso va a ser para después, sí. Igual va a ser para después de las vacaciones. Yo les voy a mandar Bender para que vean de ahí la independencia de Estados Unidos, ¿sí? Porque desde ese lugar lo vamos a trabajar. Y sí vamos a trabajar independencia de Estados Unidos y Haití cuando estemos volviendo. Y como en realidad no sé cuándo estamos volviendo, en agosto, casi todo agosto va a ser de mesas o no, solo veremos. Por lo menos que tengan esos dos textos para ir adelantando, para que cuando nos veamos hayan leído esas dos cosas, ¿sí? A lo mejor después de las vacaciones podemos volver en grupos, en sectores. Desconozco qué puede pasar. Igual creo que hasta septiembre no creo que podamos volver. El trabajo es hasta el texto de Miranda, ¿no? Dijo. Hasta ahí. Hasta ahí. Sí, sí, todo lo demás que vimos hoy y lo que voy a mandar después, no. Por eso por ahí... Mejor. Esto se lo voy a mandar la otra semana para que no se confundan, porque por ahí alguien se me va a confundir si le mando todo esta semana. Por ahí lo mando la semana que viene, sí les mando el PowerPoint que les debo, de la semana pasada, que es el de Miranda, y todo esto se lo mando la semana que viene para que los chicos que no se puedan conectar no se asusten y crean que tienen que leer todo eso para armar el trabajo, ¿sí? Les pido que si le comunican a los que no se pueden acercar, yo voy a hacer el relato para que quede claro, pero que entiendan que no es que estoy pidiendo según fulano, mengano, digo, estoy pidiendo una integración que hagan ustedes frente a la cursada y a los textos. ¿Sí? Bien. Eso es lo que... Igualmente van a tener la grabación los chicos también, porque ahora la voy a subir después de cenar. Bien. Bueno, lo bien que hace. Bueno, espero que sigan bien. Cuídense, sí. Vienen tiempos complicados. Hoy hay de nuevo récord de muertos, 45 muertos en el día de hoy. Por lo menos lo que leí hace un rato. No es broma esto, así que por favor, la idea es que nos volvamos a encontrar todos en clase. Lo que estamos riéndonos ahora, que podamos volver a reírnos en alguna clase, en algún momento, pero todos, su familia, la mía, todo lo que puedan. Así que traten de cuidárselo lo máximo posible, más allá de las posibilidades que tienen, ¿no? Porque también es esto, todos somos conscientes, o sea, yo recibo el sueldo todos los meses, no sé si todos tienen la misma suerte, pero digo, esto también uno lo sabe. Así que la idea es que, bueno, cuídense y esperemos estar viéndonos, supongo que después de las vacaciones, ¿sí? Bien, gracias, profesor, igualmente. Cuídense usted también. Gracias, cuídense. Bueno, nos vemos. Buenas noches. Cuídense. Chao, chicos. Cuídense, chicos. Chau, gracias.